para cerrar esta parte de avance, importante, avanzar en tu propósito no es un proceso lineal, es un viaje lleno de aprendizaje y crecimiento, personal y ministerial. Lo más importante es ser fiel a cada paso, confiando en que Dios te guiará hacia el próximo paso, hacia el cumplimiento de su plan perfecto. Cada día Dios quiere que coloques un ladrillo en la construcción de tu propósito. Y si lo haces, un día vas a ver ese edificio terminado. Acciones claves para avanzar en tu propósito. Y estas son generales para las tres áreas: personal, ministerial y misional. Establecer metas específicas y alcanzables que reflejen el propósito. Que puedas tener adelante tuyo escrito cuáles son las cosas específicas que reflejan que vos estás avanzando hacia tu propósito. Y chequearlas cada semana para ver si estás avanzando. Segundo, capacitarte espiritualmente y desarrollar habilidades prácticas. El trabajo del reino es en el campo, no en un templo o en una sala o en un aula. Es en el campo. El campo es con las personas. Y especialmente las más necesitadas requieren de que nosotros desarrollemos habilidades prácticas que podamos utilizar para ayudar, para bendecir, para dar testimonio, para sostenernos. Entonces, capacitate espiritualmente y desarrolla las habilidades prácticas necesarias para que Dios te pueda usar en el propósito que Él diseñó para tu vida. Tercero, rodéate de personas de fe. Rodéate de personas de fe que te ayuden, te alienten y te motiven a avanzar. Nada mejor que el impulso de personas que continuamente nos están llevando a desafiar nuestra fe, a hacer más, a avanzar, a alcanzar nuestro propósito. Esas personas que Dios ha puesto cerca tuyo, que hacen esto, ¿sí? Es el oro que Dios ha puesto al lado tuyo para que vos puedas nunca detenerte hasta cumplir tu propósito. Conozco personas que hoy están en el campo porque se dieron cuenta de que si se mantenían cerca de ciertas personas, esas personas cada semana las sentaban, las movían, las apoyaban, no las dejaban quedarse conforme, las retaban, y hoy están en el campo y dicen gracias. Gracias porque vos me desafiaste, me alentaste, me apoyaste, me motivaste, me pinchaste, me retaste. Te enojaste conmigo porque veías que yo no avanzaba. Y hoy estoy cumpliendo mi propósito. Rodéate de esa gente. Ellos te van a llevar y Dios las va a usar para impulsarte hacia tu propósito. Sección 3. ¿Cómo cumplir tu propósito? ¿Cómo cumplir tu propósito? Ya pasamos por cómo descubrir tu propósito, cómo avanzar en tu propósito, y ahora vamos a hablar de cómo cumplir tu propósito. Fundamentos de la palabra de Dios para cumplir tu propósito. Fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elul en 52 días. Nehemías 6:15. Aquí vemos el propósito de Nehemías consumado. Él fue llamado por Dios, capacitado por Dios para este propósito, reconstruir la muralla. Y lo logró en 52 días. Y terminó su trabajo. Esto quiere decir que hay propósitos de Dios que podemos terminar aquí en la tierra. Que Dios ha diseñado que Él nos llame, nos capacite, nos impulse, nos dé los recursos, hagamos nuestra parte y se concrete ese propósito como fue en la vida de Nehemías. He acabado la carrera, he guardado la fe.
otro que cumplió su propósito. Otro que tenía una carrera que correr y puede decir, he terminado mi carrera. No me quedé ni a la mitad, no me quedé a la salida de la carrera, he terminado la carrera. Como aquel gran deportista que en una de las Olimpiadas quedó en la historia porque se lesionó en la maratón, pero él siguió caminando y cruzó la meta rengueando con su pierna. Y cuando lo entrevistaron le preguntaron, ¿por qué siguió si usted no podía ganar? Dice, porque mi país me mandó aquí a terminar esta carrera. Bueno, el reino de Dios te ha traído a vos para terminar tu carrera, para acabar tu carrera. Y en esa carrera guardar la fe. Y guardar la fe no es estar sentado en un banco diciendo, no le hice nada a nadie. Guardar la fe lo está diciendo alguien que se jugó la vida y todo lo que tenía por llevar el Evangelio a los que nunca habían escuchado el Evangelio. Entonces no pienses, sí, yo también guardo la fe. Guardar la fe es mucho más que estar sentado en un banco cada domingo. Guardar la fe es mucho más que no hacer nada malo. Guardar la fe requiere jugarse la vida. Y si no lo estás haciendo, déjame decirte con claridad que no estás guardando la fe. Consumado es. Palabras de Jesús. Otro que cumplió su propósito. Otro que pudo decir, lo que vine a hacer, lo hice. Ojalá que vos puedas un día descubrir tu propósito, avanzar en tu propósito y un día puedas decir, consumado es mi propósito, terminado está mi propósito, ya hice mi propósito, ya cumplí mi propósito. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. He acabado la obra que me diste que hiciese. Me encanta ver que la mejor forma de glorificar a Dios en la tierra, y esto está en el ejemplo de Jesús, así que nadie me lo va a poder discutir, es terminar las obras que Dios nos dio para que hagamos. Terminar las obras que Dios nos dio para que hagamos. Entonces volvemos al principio. ¿Cuáles son las obras que Dios te ha dado para que hagas aquí en la tierra? ¿Querés glorificar a Dios? No cantes, cante. Andá y hacé las obras que Dios diseñó para que vos hagas estando acá en la tierra. Esa es la forma de glorificar a Dios. Tremendo ejemplo de Jesús. ¿Usted quiere ser como Jesús? Cante menos y haga más. Cante menos y haga más. No se ofendan los adoradores. Pero Jesús dice, terminé el trabajo que me diste que tenía que hacer. Por eso hemos hecho este seminario, porque evidentemente tenemos que descubrir cuál es esa obra que Dios quiere hacer a través de nosotros. Jesús, la Biblia habla del llamado de Pablo diciendo, la obra para la cual te he llamado. Tema para otro seminario. La obra para la cual te he llamado. Esa obra para la que me llamé, la he acabado, Señor. La terminé, cumplí mi propósito. Tremendo fundamento en la vida de Jesús, de que todos tenemos un propósito, un trabajo para hacer aquí en la tierra, y que la mayor manera en que podemos dar gloria a Dios es hacerlo. Es hacerlo. ¿Cómo cumplir tu propósito? Vamos por 10 principios de cómo cumplir tu propósito. Primer principio, el propósito de Dios cumplido beneficia a otras personas y glorifica a Dios. Cuando Esther salva al pueblo judío,
beneficia a todo un pueblo que iba a ser masacrado. Por lo tanto, cuando vos cumplís con tu propósito, generalmente muchas personas son beneficiadas, ¿sí? Y esto trae gloria a Dios, porque muchos de los propósitos de Dios están relacionados con salvación, con justicia, con amor por los que no conocen el Evangelio. Entonces, cuando Esther cumplió con este propósito, no solo trajo gloria a Dios, no solo bendijo a mucha gente, sino que salvó a todo un pueblo de ser masacrado. Bueno, cuando Dios nos ayuda a cumplir propósitos, generalmente Dios te va a permitir beneficiar a muchas personas, glorificar a Dios y salvar a muchos. Todo esto va a ocurrir cada vez que vos cumplas con tu propósito. Principio 2. Cumplir el propósito implica fidelidad hasta el final. Fidelidad hasta el final. En 2 Timoteo 4:7, Pablo declara haber peleado la buena batalla, haber acabado la carrera. Cumplir el propósito significa dedicar la vida a servir y glorificar a Dios hasta el final. Hasta el final. En los últimos días de Pablo, él seguía predicando y enseñando acerca del reino de Dios. Y en sus palabras que acabamos de leer, he acabado la carrera, muestra que esa fidelidad a lo que Dios le había llamado a hacer fue hasta el final de sus días. Cumplir el propósito de Dios en nuestra vida no es una temporada, es un tema de vida y es un tema de hasta el final. Principio número 3. Obediencia completa incluso en el sufrimiento. Obediencia completa incluso en el sufrimiento. El cumplimiento del propósito requiere muchas veces sufrimiento. Jesús cumplió su propósito muriendo en la cruz y sufriendo. Si él, que era Dios, tuvo que sufrir, la Biblia indica claramente que nosotros también vamos a tener que pasar por sufrimiento. Permanecer firme en un propósito hasta cumplirlo requiere una obediencia completa que incluso permita el sufrimiento en nuestra vida. Así que si estamos pasando por sufrimiento, como muchos cristianos en el mundo están pasando en este momento, sepamos que en ellos también el propósito de Dios se está cumpliendo. El problema es cuando aparece el sufrimiento y el sufrimiento nos aleja de mantener nuestra obediencia completa a Dios. Pero cuando hay obediencia completa, que incluso incluye el sufrimiento, el propósito de Dios se puede cumplir en nuestra vida.
Principio número 4. Valentía para enfrentar desafíos. Valentía para enfrentar desafíos. ¿Sí? Gedeón tuvo valor para enfrentar a un enemigo que era mucho más poderoso que él. Mucho más poderoso que él. El desafío de enfrentar un ejército de miles con 300 personas significaba valor en la vida de Gedeón. Dios diseñó que Gedeón, con su valentía, enfrente este desafío y logre una gran victoria. Aquí hay varios componentes que se tienen que dar. ¿Sos valiente como para enfrentar desafíos imposibles? ¿Sos valiente como para enfrentar un enemigo que te supera? ¿Tenés confianza en Dios para seguir sus instrucciones y creer que Él te puede dar una victoria frente a algo que humanamente es imposible? Muchas veces el propósito de Dios, como pasó con la historia de Gedeón, solo es posible cuando la persona a la que Dios ha diseñado y designado para cumplir ese propósito tiene la valentía necesaria y la confianza en Dios necesaria para enfrentar esos desafíos que lo superan. Y este es uno de los motivos por los cuales muchos cristianos no alcanzan su propósito. No tienen la valentía necesaria y la confianza en Dios para enfrentar desafíos que lo superan. Punto. Número 4. Celebrar la victoria con gratitud. ¿Sí? Cumplir nuestro propósito cada vez que alcanzamos alguno de ellos o avanzamos en el cumplimiento de nuestro propósito general en esta vida, incluye celebrar la victoria de Dios en comunidad. Débora, en Jueces capítulo 5, del 1 al 30, celebra con un cántico de alabanza a Dios lo que Dios ha hecho. Celebrar lo que Dios va haciendo, reconocer públicamente la obra de Dios en tu vida, es una manera de cumplir los propósitos que Dios tiene. Porque el cumplimiento de un propósito es para que nosotros seamos agradecidos, celebremos la victoria y glorifiquemos a Dios. Mal hubiera estado que Débora se vaya a su casa y simplemente le dé gracias a Dios. Débora hizo un cántico. No solo era una líder, sino que también celebró junto con su comunidad y con su pueblo el propósito de Dios cumplido a través de su vida. Y le dio toda la gloria a Dios, por supuesto. Pero de esa manera quedó lista para que Dios pueda desarrollar muchos otros propósitos a través de su vida. ¿Por qué? Porque le había dado la gratitud y el reconocimiento a quien realmente había permitido que ese propósito se cumpla en su vida. Y esto de celebrar victorias con gratitud y reconocimiento a Dios es parte de aquellos que alcanzan propósitos, que cumplen propósitos aquí en la tierra, de acuerdo al diseño de Dios. Punto 5. Impactar incluso a quienes menos esperamos. Impactar incluso a quienes menos esperamos. Jonás no quería predicar en Nínive. Muchas veces lo que vas a hacer va a ser de impacto a aquellos que vos menos esperás. Él cumplió con su propósito, pero ese propósito impactó a gente que él en un momento estaba prejuzgando, incluso poniéndose en juez, incluso enojándose, pero cumplió su parte, predicó
y esto trajo arrepentimiento en toda la ciudad. Es importante ver que al final Jonás se dejó usar por Dios para poder cumplir el propósito que Dios tenía para su vida. Pasó por muchos problemas, de hecho la vida de Jonás tendría que ser un seminario aparte para ver cómo una persona esquiva, huye del propósito de Dios. Y aún así, Dios cumple su propósito en esa persona. Esto es para que tengamos esperanza. Dios puede usar tu vida para impactar a gente que ni lo esperás. Y Dios va a ser 100% paciente con tu vida para tratar de que alcances y cumplas tu propósito. En algunos casos, como en el caso de Jonás, fue así. No está garantizado que Dios va a hacer esto con todos, porque de hecho no lo hizo. Y muchos perdieron cumplir el propósito que Dios tenía para sus vidas, como fue el caso de Saúl. Así que cuidado. 6. Colaboración y trabajo en equipo. Colaboración y trabajo en equipo. ¿Sí? El ejemplo de Pablo, con más de 60 colaboradores, un hombre que cumplió el propósito de Dios para su vida, pero lo hizo trabajando junto con otros, maximizando el impacto de ese propósito. Por eso la Biblia habla de más de 60 colaboradores de Pablo. O sea, Pablo era un constructor de equipos. Pablo estaba en cada ciudad donde iba y plantaba, armaba equipos pastorales. Enseñaba a su gente a colaborar y a trabajar en equipo. Él era un ejemplo de colaboración y trabajo en equipo. Y si vos querés cumplir un propósito en tu vida, te vas a dar cuenta que hay pocos propósitos que solo vas a poder alcanzar solo. Los propósitos más relevantes en el reino de Dios se alcanzan con colaboración, trabajo en equipo. Y si no puedes formar esto, es muy probable que no puedas alcanzar tus propósitos. Es muy lindo ver que en la palabra de Dios y en un ejemplo tan relevante como el del apóstol Pablo, la colaboración, somos colaboradores, cada uno hace algo, y el trabajo en equipo son claves para alcanzar todos los propósitos que se alcanzaron en la vida de Pablo. Porque cada iglesia plantada podríamos decir que es un propósito. ¿Estás generando una cultura de colaboración y trabajo en equipo en tu ministerio? ¿Querés alcanzar propósitos para Dios, pero lo estás tratando de hacer individualmente? La colaboración y el trabajo en equipo es una de las maneras que Dios utilizó en la vida de Jesús, en la vida de Pablo y en la vida de la primera iglesia. Concepto de cuerpo, colaboración, trabajo en equipo, para que los propósitos en la vida de Jesús, en la primera iglesia y en la vida de Pablo se cumplan. Hubo mucho de este principio número 6. Y hay muchos propósitos que no se alcanzan en distintas áreas del ministerio y la misión, porque los cristianos no somos capaces de trabajar en colaboración y en equipo. Así que si querés alcanzar algunos propósitos que Dios tiene para tu vida, que requieren de colaboración y trabajo en equipo, te animo a que te empieces ya a preparar, ¿sí?, para esto. ¿Por qué? Porque si no te vas a perder tu propósito. No me preguntes por qué Dios ha diseñado esto así, pero en las enseñanzas que tenemos en la Biblia acerca del cuerpo, ¿sí?, y la enseñanza que dice que Dios puso a cada uno como Él quiso en su equipo que es la iglesia, habla de que este principio es clave si queremos cumplir con los propósitos de Dios en nuestra vida, en nuestro ministerio y en la misión. Principio 7, seguir adelante frente a la oposición. ¿Sí? Bueno, aquí es donde
muchos resbalan, ¿sí? Cuando Nehemías empezó a reconstruir el muro, aparecieron los enemigos, la oposición, perseverar ante la oposición, confiar en que Dios respalda lo que estamos haciendo, completar el trabajo a pesar de la oposición, a pesar de las amenazas, a pesar del desánimo que los enemigos y a veces los amigos traen, mantenerse enfocado y disciplinado a pesar de la oposición es una de las claves para cumplir nuestro propósito. Muchos cristianos no pueden cumplir su propósito porque esperan que la situación sea la ideal, o sea, nunca hay oposición, todos me acompañan, todos me apoyan. Bueno, en la mayoría de los casos no es así. En cada ciudad que encontró oposición y sin embargo siguió adelante. Le hizo frente a la oposición y cumplió su propósito en cada ciudad donde fue. Y así tendría que ser con nosotros, ¿sí? Que dejemos de darle tanta importancia a la oposición y nos enfoquemos en lo que tenemos que hacer para cumplir nuestro propósito en cada uno de los lugares donde Dios nos está llamando a trabajar. Rendición total a la voluntad de Dios. Rendición total a la voluntad de Dios. Abraham dispuesto a sacrificar a Isaac. Aquí creo que el 99% de las personas que no cumplen su propósito encuentran en este principio el mayor obstáculo. Dios puede cumplir sus propósitos en nuestra vida cuando hay una rendición total de la voluntad a Dios. Y el ejemplo de Abraham, con Dios pidiéndole que sacrifique a su hijo, es un ejemplo de que esto es importante para Dios. Dios quiere ver si estamos totalmente rendidos a hacer lo que Él nos manda, aún aquellas cosas que parecen tan complicadas de entender, como que Dios le pida a Abraham que sacrifique a su hijo. Abraham cumplió al estar dispuesto a sacrificar a Israel, mostrando completa confianza en lo que Dios le estaba pidiendo que haga. Él sometió sus planes y sus acciones a lo que Dios le decía que haga. Y entonces Dios cumplió su propósito en Abraham. Rendición total a la voluntad de Dios. Si todavía no hay una rendición total de tu voluntad a lo que Dios quiere, vas a seguir dando vueltas y no vas a poder cumplir tu propósito, ese propósito que Dios diseñó para tu vida. 10, dejar un legado eterno, ¿sí? Dejar un legado eterno. La victoria en el propósito glorifica a Dios, edifica a los demás. Cuando nosotros cumplimos un propósito eterno de Dios, como ocurrió con la vida de José liderando a Israel hasta el final, dejamos un legado eterno para los que vienen detrás. ¿Por qué? Porque esa obra glorifica a Dios, bendice a la gente, provoca cambios, cambia realidades en los lugares donde estamos cumpliendo nuestro propósito y deja un legado para los que vienen detrás. El otro día escuchaba cómo en el campo misionero en Mozambique una pareja muy joven está creando toda una generación de adolescentes que aman a Dios, cosa que en la generación anterior no está. Ellos tal vez en un momento se van a ir del campo, pero están dejando en esas aldeas, en más de 10 aldeas, generación de adolescentes que aman a Dios. Ellos están cumpliendo su propósito y están dejando un legado eterno en una comunidad que seguramente va a permitir que los hijos de esas personas, los nietos de esas personas y todos los que vengan detrás conozcan a Dios. Dejar un legado eterno. Vamos llegando al final y quiero a través de este gráfico mostrarte cómo la mayoría de los ejemplos bíblicos que te he compartido en este seminario, para cumplir su propósito,
tuvieron que salir de su zona de confort, ¿sí? Por ejemplo, Abraham estaba en su casa, Noé estaba en su casa, Moisés estaba en el palacio, Nehemías estaba como copero, Esther estaba como reina, Débora estaba como profetisa, Pedro estaba pescando sus peces. Cada uno estaba en una zona de seguridad, de control y de tranquilidad, ¿sí? Y quiero mostrarte este cuadro para que veas que para que todas estas personas, estos ejemplos bíblicos que te acabo de compartir, hasta Jesús estaba en el cielo, zona de seguridad, control y tranquilidad. Tuvo que venir a la tierra, una zona no segura, con cosas que no pudo controlar, por lo menos humanamente, y con poca tranquilidad para su vida una vez que los fariseos le pusieron el ojo. O sea, hasta Jesús mismo pasó por esto, tuvo que salir de su zona de confort y ir a una zona de riesgo, una zona de miedos, una zona de crisis, una zona donde muchos pusieron excusas, como Jeremías, como Moisés, tenían dudas de avanzar hacia el propósito de Dios. Ahora, quiero mostrarte este cuadro para que veas que todos los que alcanzaron su propósito tuvieron que salir de esa zona de confort, tuvieron que pasar por una zona de riesgo, tuvieron que avanzar a una zona de aprendizaje, o sea, de desafíos, de desarrollo, de aprender cosas nuevas, nuevas capacidades, nuevas experiencias. Por eso te hablaba de las zonas básicas, ¿sí? Y de las zonas superiores, donde hay aprendizaje, creatividad, servicio, misión. Todas estas personas tuvieron que asumir un nuevo rol para poder cumplir su propósito. Ninguna de ellas pudo cumplir su propósito estando en la zona de confort, sino que tuvieron que salir a la zona de riesgo, pasar por la zona de aprendizaje para llegar a la zona de crecimiento. Fíjate lo que significa una zona de crecimiento en tu vida: alcanzar objetivos, confianza, éxitos, propósitos, también fracasos, ¿sí? Pero una cosa es fracasar habiendo intentado este camino, otra cosa es fracasar porque no lo intenté. Alcanzar sueños, esos sueños que Dios pone en tu vida y que muchas veces están relacionados con los propósitos que Dios ha diseñado para vos, entonces Él los impulsa con esos sueños que pone en tu corazón. Todos estos ejemplos tuvieron que romper con su zona de confort, pasar por una zona de riesgo y pasar a funcionar en otro rol muy diferente. Fíjate que Abraham tuvo que cambiar su rol, salir de la tierra donde estaba, transformarse en un rol de padre de multitudes. Noé se tuvo que transformar en un constructor. Nehemías se tuvo que transformar en un líder. Gedeón pasó de ser esclavo a líder de un ejército. David pasó de pastor de ovejas a ser un rey. Jonás tuvo que salir del no compromiso a ser un predicador. Pedro pasó de ser pescador de peces a pescador de hombres. Pablo pasó de ser perseguidor a ser un plantador de iglesias. Esther tuvo que dejar la comodidad del reino y jugarse la vida por su pueblo. Débora dejó su rutina de profetisa de todos los días para liderar una batalla y terminar con la opresión de su pueblo. Fíjate el camino de todos ellos. Bueno, el tuyo y el mío es igual. Vamos a tener que abandonar la zona de seguridad, de tranquilidad, de confort, ir hacia zonas de riesgo, pasar por zonas de aprendizaje para poder llegar a zona de propósito. Conclusiones de este seminario. Cumplir tu propósito en Dios es el resultado de un caminar constante en fe, obediencia y dependencia de Cristo por medio de la oración, la meditación de su palabra, la escucha a la voz del Espíritu Santo y la obediencia diligente a la dirección de Dios. Cumplir tu propósito no es un destino único, sino un camino continuo hasta que Dios te llame
a su presencia. La clave está en mantenerte alineado con la voluntad de Dios, perseverar en medio de los desafíos y trabajar en unidad con otros cristianos con sentido de cuerpo. Al vivir en tu propósito personal, ministerial y misional, glorificas a Dios y contribuyes al avance del reino de Dios. Vamos llegando al final de este seminario. Quiero dejarte 5 pasos prácticos para poner en marcha todo lo que hemos aprendido en esta oportunidad. Primero, ora por dirección clara en cada área. ¿Cuál es tu compromiso? ¿Cuál es tu propósito personal, misional, ministerial? Medita cuando lees la Biblia y cuando oras sobre tu compromiso en estas 3 áreas. ¿Qué es lo que Dios te está pidiendo personalmente? ¿Qué es lo que Dios te pide ministerialmente? ¿Qué es lo que Dios te pide misionalmente? Establece metas claras y específicas para avanzar en cada una de las 3 áreas. ¿Qué te gustaría ver concretado en 1 mes, 2 meses, 1 año en tu vida en cada una de estas áreas? Está por empezar 1 año. Bueno, utiliza esta oportunidad para colocar metas específicas. ¿Qué es lo que querés lograr este año en cada una de las áreas? Y último, da pasos intencionales. No esperes la luz mágica, no esperes las señales. Da pasos intencionales en base a los principios aprendidos para descubrir, avanzar y cumplir tu propósito.